quiere llorar, quiere llorar. Ese es el texto que aparece en una imagen con la cara de Xóchitl Gálvez, quien participó en la contienda electoral de este 2024 y perdió frente a Claudia Sheinbaum. Era de esperarse que, independientemente de los resultados, los votantes del partido ganador se burlaran de sus derrotados oponentes. La victoria de un candidato siempre va a ser motivo de orgullo nacional para todos los que le confiaron su voto a ese candidato. Y en sentido contrario va a haber un enojo nacional en todos aquellos que dieron su voto al candidato que perdió. Aunque si me lo preguntan, no hay nada de qué estar orgullosos, ni tampoco de qué estar enojados si entendemos que en última instancia es Dios quien pone y quita reyes y que Él nos llama a guardar silencio ante su presencia. Esto como un llamado a reconocer su soberana voluntad. Las elecciones son un proceso democrático que siempre van a polarizar a la sociedad. Y nosotros hemos sido testigos de esa polarización y vamos a seguir siendo testigos de esa polarización. Pero entre ustedes no será así, dijo Cristo. Hay cosas que son normales en el mundo, pero no son normales en la iglesia. Podríamos decir que la iglesia está en medio de este conflicto, pero la iglesia no debería de ser parte del conflicto. La iglesia se informó, la iglesia votó, pero la iglesia no debe polarizarse, no debe dividirse y no debe pelear por estas causas partidistas. No digo que para el cristiano sea imposible influir en el mundo desde la política, pero esto, como otras cosas, depende del llamado de Dios y sobre todo de el poder de Dios que actúa aún en contra de los planes humanos. En este tiempo muchos citan a Daniel y a José para ser llamados partidistas, pero se olvidan que Daniel y José nunca formaron parte de un partido. Es más, se olvidan que ni José ni Daniel se levantaron ellos mismos, ninguno de ellos estando esclavos, porque de hecho ellos fueron llevados como esclavos a los lugares donde después ejercieron influencia. Ninguno de ellos estando esclavos dijeron, ¿sabes qué? Quiero hacer una carrera política. De hecho, Dios los puso en la política en contra de su voluntad y llegaron a ocupar cargos políticos en contra de sus deseos personales. Además, estos hombres jamás comprometieron sus principios espirituales. Creo que esto es lo más importante. Nunca comprometieron sus principios espirituales para vestir una camiseta de un movimiento partidista. Por tanto, el argumento de los Danieles y los Josés es inválido y hasta gracioso la mayoría de las veces. Hoy en México, escúchenme bien, no se puede ser un cristiano partidista porque no existe una alternativa moral que asegure nuestras libertades religiosas o vele por nuestros principios humanos elementales. De acuerdo con la RAE, el partidismo político se define así: adhesión o sometimiento a las opiniones de un partido con preferencia a los intereses generales. Hace poco supe de un sacerdote católico que abiertamente invitó a toda su congregación a no votar por uno de los partidos en contienda. Yo pregunto, ¿incitar a tu congregación a votar por otro partido es cristiano? ¿Podemos nosotros atar la conciencia de una persona a nuestras preferencias políticas? Mira, ser partidista político en estos tiempos es una inconsistencia espiritual y moral. Aunque tener una preferencia política es razonable y respetable, a mí me gusta la política. Ser un partidista cristiano es una inconsistencia espiritual. Cuando el ciudadano mexicano votó el 2 de junio, que para el día que estoy grabando este video fue ayer, votó por personajes que aceptan las agendas globalistas de aborto, la cultura homosexual y transgénero, el feminismo radical, y son partidos que incluso lo financian. Votó por personajes que están involucrados en casos de corrupción y que tienen nexos de alguna manera con el crimen organizado, y no hay un solo partido que esté libre de este pecado, pero aún así tienen el atrevimiento de arrojarle piedras al contrincante. Y por si fuera poco, le dan piedras a sus partidarios para que también las arrojen a su prójimo. Terrible. Pero entre ustedes no será así, dijo Cristo alguna vez. Los cristianos tenemos algo mucho más grande por lo cual estamos luchando. No debemos olvidar eso jamás. Y tenemos armas espirituales para militar. Nosotros no peleamos como pelea el mundo y no militamos, como dice Pablo, según la carne. Nosotros no militamos por deleites y goces que pasan. Nosotros honramos nuestra bandera nacional, pero nos debemos a la bandera cristiana. Yo milito por Jesús.
Y no importa quién gobierne en este mundo. La Biblia dice que este mundo pasa y sus deseos, pero el Dios en quien confiamos, ese permanece para siempre. Nuestras almas inmortales un día dejarán este mundo, pero estarán frente a frente con el Dios de este mundo, con el Dios del universo, con el Dios creador del cielo y de la tierra. Yo milito por un reino universal que está conformado por personas de toda tribu, lengua, raza y nación, y que dice la Biblia es un reino eterno y es el reino de Cristo. Tu destino con el dedo de Dios se escribió, dice el himno nacional mexicano, y eso es verdad. Y Dios ha escogido el resultado de estas y las próximas elecciones, no te quepa la menor duda. Y yo lo que te pido es que sometas tu vida a Dios, porque con el mismo dedo con que Dios escribió el destino de México, así también ha escrito el destino de la humanidad. Y el destino es este: antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Cree en el Evangelio y proclámalo. Salva a las personas del juicio venidero de Dios al proclamarles la verdad de su palabra. Porque Dios va a juzgar a esta nación. México está bajo el juicio de Dios. No importa quién ganó o quién hubiera ganado. Un país que asesina criaturas en el vientre de su madre. Un país asesino, idólatra, está bajo el juicio de Dios. Y la única manera de que los ciudadanos de este país escapen del juicio de Dios es por medio de la predicación de la palabra. Que conozcan a Jesús, su Salvador. Mucha gente escuchaba los debates presidenciales y quedaba confundida. Es un gran consuelo para el cristiano saber a quién oír, porque en medio de todo este proceso electoral y político se siguen abriendo los cielos sobre nosotros. Y una voz sigue diciendo desde arriba: este es mi Hijo amado, a él oíd. Seguimos recibiendo el mismo llamado de mirar a Cristo y confiar nuestras vidas en sus manos. El gran monarca habla hoy y está esperando que este país lo escuche a él. Así que este es un llamado para los cristianos y también para los que no lo son, que puedan acudir a Cristo. Pero escuchen los cristianos, no se peleen, no se burlen, no se sientan orgullosos, no se frustren, no se sientan desesperanzados, pero tampoco celebren demasiado las victorias terrenales de sus candidatos preferidos. Los creyentes tenemos los pies en la tierra. Y como buenos ciudadanos participamos prudentemente en algunos asuntos terrenales, pero nuestro corazón y compromiso está en el cielo. Y como ciudadanos de la Sión celestial debemos alabar siempre al que reina sobre todo y sobre todos y tener paz. Si estás feliz porque ganó tu candidato, no lo estés tanto. Su gobierno es temporal y no es la solución definitiva a los problemas de México. Pero si estás triste o enojado o enfadado porque no ganó tu candidato, no lo estés tanto. Su gobierno es temporal. Y aun si hubiera ganado tu candidato, terminarías comprobando que tampoco es la solución a los problemas de México. El país va a cambiar cuando el corazón de los ciudadanos sea transformado. Y hasta donde sé, solamente el Evangelio transforma a ciudadanos y hace posible que el que robaba no robe más, que el que mentía no mienta más. Hace posible que el que era idólatra deje de serlo. Hace posible que el sodomita deje sus malos caminos. Hace posible que el asesino deje sus impulsos humanos terribles, homicidas. Hace posible que el adicto deje la adicción. Imagina, hermanos, rescatar a tantos adictos del mundo de las adicciones sería un gran golpe en contra del narcotráfico. Hace posible que las familias sean restauradas, los hijos bien criados. Es el Evangelio el que transforma el corazón del ciudadano. Por eso decía John Stott, predicador del reino de Dios, que la sociedad es moldeada desde los púlpitos. Y Jesús de Nazaret decía: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra.
Que el Espíritu Santo dé poder a su pueblo para hacer aquello que nadie más puede hacer y proclamar. El mensaje que solo puede proclamar la iglesia es este: que Dios se hizo hombre y desde el cielo nos visitó y le da libertad a todo aquel que cree en su nombre. Porque tenemos un gran tesoro en vasijas de barro. Y ningún partido político, ningún gobierno, ninguna monarquía de linaje humano podrá tener ese tesoro jamás. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado y lo proclamamos en nuestro México. Sin importar quién se siente en la silla presidencial, nuestra misión como nuestro Dios sigue siendo igual. Así que si ganamos o perdimos, da igual, nosotros seguimos. Dios los bendiga.